Entonces, en la anterior clase habíamos estado viendo las anemias regenerativas, ¿no? En las cuales se ven algunos signos de respuesta, como ser anisocitosis, policromasia, eritrocitos nucleados, ¿no? Corpúsculos de Howe-Jolly. Y también habíamos visto las causas, que son parásitos sanguíneos, hemólisis o hemorragias, ¿no? Causadas por parásitos, pueden ser bacterias o pueden ser virus, ¿no? Y las anemias no regenerativas son aquellas en las cuales el problema está a nivel de la médula ósea, ¿ya? Los anteriores estaban en la circulación sanguínea, en la sangre circulante, ¿no? Entonces, las anemias no regenerativas casi no nos presentan signos de respuesta de la médula ósea, excepción de algunas, vamos a ver cuáles, ¿no? Entre estas anemias no regenerativas tenemos las anemias microcíticas hipocrómicas, tamaño reducido, tamaño pequeño y menor cantidad de hemoglobina, ¿no? Microcítica se refiere al tamaño, hipocrómica se refiere al color, menor color y menor hemoglobina, por supuesto. Después tenemos las macrocíticas normocrómicas. Macro quiere decir grande, tamaño grande, pero de color normal. Las normocíticas normocrómicas son tamaño normal y color normal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una anemia no regenerativa, probablemente normocítica, normocrómica, en el que el tamaño y el color son normal, pero están en menor cantidad. Por ejemplo, esto se debe a una leucemia linfocítica. Hay muchos linfocitos, linfoblastos, entonces una leucemia puede producir una anemia no regenerativa, normocítica, normocrómica. Pero vamos a ver más adelante. Ya, entonces vamos a un poquito ampliar esto. Las anemias microcíticas hipocrómicas, ¿cuáles son las causas principales? Deficiencias de hierro y cobre. Esto es frecuente en cerdos principalmente, que son criados en pisos de cemento, ¿no? Tenemos hierro en la tierra, en forma normal, hierro y cobre. Entonces, en forma natural, los animales o los cerdos, al osar la tierra, consumen hierro y cobre. Pero cuando está en piso de cemento, no tiene acceso a tierra. Entonces, ahí se les coloca el hierro el primer día de nacidos. Porque la leche de la madre no tiene hierro, es una de las especies que es carente de hierro, ¿no? Las deficiencias nutricionales también nos producen deficiencia de hierro. La mala absorción, o sea, entienda mala absorción, ¿por qué puede ser? Cuando hablamos de mala absorción, pueden ser diarreas profusas por mucho tiempo, vómitos o parasitosis gastrointestinal grave, principalmente por Ascaris, ¿no? Por Ascaris y anquilostomas también, principalmente, ¿no? Después hay las coccidias en menor proporción. Y también las hemorragias, las anemias hemorrágicas crónicas, ¿no? Si tenemos pérdidas por mucho tiempo de sangre, por ejemplo, por anquilostomas, por úlceras gastrointestinales, por tumores en el tracto digestivo, ¿no? Pueden desencadenar anemias hemorrágicas crónicas y estas ser microcíticas hipocrómicas, ¿no? Las macrocíticas normocrómicas son aquellas en que el tamaño, vuelvo a repetirles, el tamaño está aumentado, pero el color normal. Por ejemplo, eso tenemos aquí, ¿no? El color casi normal, pero el tamaño aumentado. Esto se lo ve, se observa en deficiencia de vitamina B12. Nosotros lo hemos observado en ovinos, en la zona de la Bélgica. No sé si alguien conoce por ahí.
que está pegado al río Cuchi. Ahora hay unas urbanizaciones grandes por ahí, ¿no? Y muchas veces esta deficiencia de vitamina B12 Sí, doctor, yo conozco. A ver, apaguen sus micrófonos. Estas deficiencias de vitamina B12 se asocian a mala absorción, justamente lo que les acabo de decir, ¿no? A parasitosis gastrointestinal también, y a deficiencia de cobalto, ¿no? El cobalto es importante para el cobalto forma parte de la estructura molecular de la vitamina B12. Entonces, si no hay cobalto en las pasturas, en la tierra, va a haber una deficiencia de vitamina B12. Y es importante esto que entiendan, que estas anemias por deficiencia de vitamina B12 cursan generalmente con leucopenia. Eso lo observamos en esas ovejas, ¿no? Tenían deficiencias de cobalto, porque nosotros no hicimos el análisis de cobalto, pero antes habían hecho estudios en esa zona, y esa zona es muy deficiente en varios minerales, entre ellos cobalto, ¿no? Entonces, coincidía con nuestros análisis, donde veíamos una anemia, bueno, era caso bastante complicado. En algunos casos veíamos una anemia macrocítica normocrómica, pero había otros eritrocitos de tamaño aumentado, pero con variación en el color, con policromasia, ¿no? Entonces, ya les voy a contar lo complejo que fue diagnosticar esto, ¿no? Pero en primera instancia, entonces, el problema era deficiencia de vitamina B12 por la deficiencia de cobalto. Y se agravó el problema porque las ovejas tenían también parásitos gastrointestinales, ¿no? Entonces, no era una sola causa que estaba desencadenando esa anemia, sino eran 4 causas, ¿no? Era la mala absorción por la parasitosis, la deficiencia de cobalto, como consecuencia la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Bueno, también ocurre una deficiencia de ácido fólico en algunos casos. Cuando se utiliza fenobarbital, también produce una deficiencia de la vitamina B6, ¿no? La primidona es un antineoplásico. No hay casi antineoplásico que no sea atóxico, tienen su grado de toxicidad. Igual que el metotrexato, nos producen deficiencias de fallas en los eritrocitos a nivel de médula ósea y producen anemias macrocíticas normocrómicas. De igual manera las sulfas, especialmente en aves, cuando se hacen tratamientos prolongados para el control de coccidias, ¿no? Y un poco antes de las leucemias, cuando va a aparecer una leucemia, también se observan anemias macrocíticas normocrómicas y también a veces se acompaña de leucopenia, ¿no? Entonces, cuando vemos leucopenia, no solamente vamos a pensar en qué es infecciones víricas o de lichiosis, pueden ser estas otras causas, ¿no? Entonces, vayan tomando en cuenta que la deficiencia de vitamina B2 puede ocurrir en estos casos en ovejas, ¿no? En pastura deficiente en cobalto, pero también ahora estamos viendo que esta deficiencia de vitamina B12 ocurre con cierta frecuencia en cachorros, en gatos y perros por mala absorción, ¿no? O sea, por parasitosis gastrointestinal grave, ¿no? Y cursan también con leucopenia, ¿no? Ya. Entonces, en estas anemias solo el tamaño de los eritrocitos o el BCM está aumentado, ¿no? Pero la cantidad, por supuesto, está disminuida y el tamaño es normal, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo estamos? Ya. Y las anemias normocíticas, normocrómicas, el tamaño es normal y el color es normal, pero están en menor cantidad, como están viendo en esta fotografía, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estas anemias? Las insuficiencias renales crónicas
Porque, ¿qué tiene que ver el riñón? Si el riñón está dañado, en primer lugar no va a producir la hormona eritropoyetina, que sirve para estimular la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Y en segundo lugar, porque al estar los filtros del riñón dañados, van a dejar pasar a la orina muchas sustancias que son necesarias para la formación de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Las insuficiencias hepáticas. ¿Qué tiene que ver el hígado? A ver, ¿qué tiene que ver el hígado con las anemias? Sí, tiene que ver mucho. Si el hígado está dañado, no va a poder metabolizar o formar muchos de las sustancias necesarias para la formación de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, ¿no? Entonces hay una interrelación entre el hígado, riñones y la médula ósea. Bueno, por supuesto que las deficiencias hormonales van a causar también trastornos. Las infecciones crónicas también tienden a desencadenar a la larga en anemias no regenerativas, normocíticas, normocrómicas, ¿no? Por ejemplo, en la tuberculosis hay un enflaquecimiento progresivo, ¿no? del animal o de la persona, porque es una enfermedad crónica, ¿no? Los trastornos a nivel de la médula ósea, como los ocasionados por las radiaciones, ¿no? Las radiaciones, los escapes en las centrales nucleares, las radiaciones nucleares, provocan daños en la médula ósea, en la formación de eritrocitos y también leucocitos, ¿no? Muchos fármacos, entre ellos el cloranfenicol, glicerofulmina, streptomicina, en tratamientos prolongados van a causar anemias normocíticas, normocrómicas. Muchas sustancias químicas, ahí tenemos los insecticidas, los fungicidas que se utilizan en el control de plagas en las plantas, en la agricultura, ¿no? Se absorben, llegan a los frutos y los frutos consumimos tanto el hombre como los animales, ¿no? Entonces vamos a desarrollar en muchos casos anemias no regenerativas. No sé si ustedes han visto en los tomates. Los tomates son una de las hortalizas que están sometidas a mayor cantidad de tratamientos, porque si no, no cosechan nada, ¿no? Entonces esos tomates, inclusive antes de la cosecha, están todavía fumigándolos con varios productos, y otros productos pues son dañinos y causan lesiones a nivel de la médula ósea, y de ahí que nos vienen puede venirnos anemias y también problemas de cáncer, ¿no? Por eso es que en perros hemos visto un aumento de los problemas de neoplasias, de cáncer, probablemente sea debido a estas causas, ¿no? Del mucho uso de insecticidas, fungicidas y otros productos, ¿no? Neoplasia. Virus. Los virus, como el virus de la anemia infecciosa equina, que en un principio es regenerativa, pero después tiende a ser no regenerativa. De igual manera, el Lichia canis produce un daño a nivel de la médula ósea, también de hígado y riñones, y nos va a producir a la larga anemias no regenerativas. Bueno, esas son las otras causas de anemias normocíticas, normocrómicas, trastornos, ya les dije, a nivel de la médula ósea. El lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inmunológica que puede afectar a varios tejidos del organismo, ¿no? Tejidos epiteliales y otros órganos internos. Es más frecuente en humanos que en animales. Los estrógenos, la fenilbutazón, el ibuprofeno. El ibuprofeno que se utiliza en humanos, pero está contraindicado en animales, ¿no? Y a veces los médicos humanos tienen mascotas y creen que los mismos medicamentos para humanos se pueden utilizar en animales, ¿no? Pero hay algunos medicamentos que están contraindicados, entre esos el ibuprofeno.
El cloranfenicol, que en humanos y animales ya no se utiliza vía parenteral, pero sí a veces en pomada, ¿no? Ya está contraindicado. Ya les dije la anemia infecciosa. El virus de la inmunodeficiencia felina también nos provoca daños a nivel de la médula ósea, el Lichia canis. Parvovirus, que a un principio les dije nos produce anemias regenerativas, después llega a un cansancio de la médula ósea y ya no produce glóbulos rojos jóvenes, sino glóbulos rojos de tamaño normal y color normal, o sea, anemias normocíticas, normocrónicas. Y los antineoplásicos, casi todos los antineoplásicos afectan en menor o mayor grado a la médula ósea en la producción de células sanguíneas, por supuesto eritrocitos. Ahora, algo es importante entender, que las anemias, muchas anemias no regenerativas causan con leucopenia, ¿no? No todas, pero muchas. Y trombocitopenia. Entonces hay que analizar bien cuál es la causa, ¿no? Porque leucopenia y trombocitopenia nos producen también heliciosis y anaplasmosis, que por supuesto son las causas más frecuentes de estas alteraciones, ¿no? De leucopenia y trombocitopenia. Pero las anemias no regenerativas también pueden producirnos la misma alteración. Entonces, otra causa son las... Doctor. Bueno, sí. Adelante. Doctor, buen día. Sí, adelante, le escucho. Disculpe, no se escucha lo que está entrecortado su audio. Sí, Todo distorsionado lo escucho. es problema del internet. Es problema del internet. Pero va a ir grabado todo esto, de todas maneras va a ir las presentaciones y todo. ¿Ya? Y deben complementar con el texto, no es solamente las presentaciones. Y lo que les igual la grabación no se entiende. Ya, pero es problema del internet, aquí está bien. Está bien aquí. ¿Puede repetir esa partecita, no, doctor, por favor? Esta diapositiva nomás. No, es la señal de internet. ¿Qué más puede ser? A ver, vamos a revisar de nuevo, pero... Ya, ahora, ¿cómo me escucha Naila? Hola. ¿Se escucha, doctor? Ya. ¿Se escucha bien, doctor? Ya, a ustedes los escucho medio entrecortado rápido. Parece que nomás el internet. Bueno, otro aspecto a destacar es que las anemias regenerativas pueden pasar a no regenerativas. Es el caso de parvovirus, que le decía, ¿no? Que un principio es regenerativa, luego, si es muy prolongada la pérdida de sangre, se hacen no regenerativas. Y por otra parte, las anemias regenerativas pueden pasar, no regenerativas pueden pasar a ser regenerativas si se controla el problema, ¿no? Entonces no quiere decir que las anemias no regenerativas no se puede revertir. En algunos casos se puede revertir, ¿no? Dependiendo de la causa. Y por último, pueden existir en un mismo animal anemias regenerativas y no regenerativas. Es el caso de esas ovejas que les contaba, ¿no? Donde tenían anemias no regenerativas causadas por deficiencia de vitamina B12, mala absorción, pero también tenían parásitos sanguíneos, peritrozón, ¿no? Que me causaban destrucción de eritrocitos, ¿no? Por eso es que veía algunos eritrocitos grandes, de tamaño normal, pero otros eritrocitos grandes, pero con policromasia. Entonces, daba lugar a confusiones, ¿no? Pero encontramos el parásito en los glóbulos rojos y sí había entonces en ese caso anemias regenerativas y no regenerativas en el mismo animal, ¿no? Por eso es que en algunos casos es difícil saber cuál es la causa de la anemia y hay que tomar una buena historia clínica, hacer un buen examen físico y relacionar con las alteraciones hematológicas. ¿Cómo hacemos el tratamiento de las anemias? Lo primero que tenemos que hacer, y esto es importante que lo entiendan, es eliminar la causa, ¿no? Eso me costó hacer entender en un principio a varios clínicos, ¿no?
de que para tratar una anemia primero tenemos que saber de qué se trata el problema. ¿Cuál es la causa? ¿No? Si no controlamos la causa, por más que ustedes le coloquen sangre al animal, lo van a mejorar, pero será un día o dos. Y después el animal va a caer en ese estado de anemia si no se sabe, no se controla la causa principal, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Ya hemos visto, pueden ser parásitos sanguíneos, pueden ser bacterias, ahí tenemos leptospira, virus, ¿no? Tenemos el virus de la anemia infecciosa equina, el parvovirus, ¿no? Parásitos gastrointestinales que nos pueden causar anemia, ¿no? Identificar cuál es la causa. O anticuerpos también, ¿no? Las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Entonces, una vez identificada la causa, si se puede tratar, la tratamos y, por supuesto, hay que acompañar con una alimentación adecuada, ¿no? No es solamente los medicamentos que va a mejorar al animal, es la alimentación también, ¿no? Y en últimos casos, si es que se justifica, vamos a hacer transfusión de sangre. Generalmente en perros o gatos, cuando el hematocrito llega a 10 o 12, hay que hacer transfusión. Siempre que se pueda, que con la transfusión vamos a mejorar el estado del animal. ¿Cuándo vamos a utilizar corticoides? Cuando se tratan de anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Para qué? Para que no se formen o disminuir la posibilidad de formación de esos complejos inmunes, ¿no? Que están formando anticuerpos y esos anticuerpos están atacando a los eritrocitos, ¿no? Ya hemos visto un caso de anemia hemolítica autoinmune. O también, cuando hacemos, por ejemplo, aquí vemos muchas garrapatas en este perro, ¿no? Y tiene babesia. Babesia tal vez que no está causando todavía daño renal. Entonces, en ese caso también colocamos corticoides, unas 2 o 3 aplicaciones, principalmente de prednisolona, ¿no? Para disminuir la posibilidad de formación de esos complejos inmunes. Porque después que lo tratamos a este animal, si solamente tratamos con el diaceturato, que es directamente para tratar babesia, va a mejorar el animal, pero va a quedar la posibilidad de que ya se estén formando complejos inmunes. Y esos complejos inmunes van a afectar a riñones, ¿no? De ahí que en nuestro medio tenemos muchos problemas de insuficiencias renales en perros, porque tenemos estas enfermedades parasitarias de curso crónico, ¿no? Que dan lugar a la formación de estos complejos inmunes y un posterior daño renal. Y los daños renales vamos a ver más adelante, cuando llegan a ser insuficiencias renales crónicas, prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? Esas son las secuelas que nos dejan estas enfermedades parasitarias, principalmente de tipo crónica, aunque no solamente parasitarias. Vamos a ver que moquillo canino y otras enfermedades de tipo crónica también dan lugar a la formación de complejos inmunes, ¿no? Tal vez en inmunología les habrán hecho un poco de énfasis en lo que son los complejos inmunes. Ya, ahora vamos a dejar de lado los eritrocitos, ¿no? Y vamos a tratar referente a plaquetas o trombocitos, ¿no? Ya saben que las plaquetas son fragmentos de células que se originan en la médula ósea a partir de los megacariocitos, ¿no? Los megacariocitos sí tienen núcleo, pero estos se van fragmentando para dar lugar a las plaquetas. ¿Cuál es la función? La función de las plaquetas es la coagulación de la sangre, ¿no? Participa en el mecanismo de coagulación de la sangre, pero también ayudan en el mecanismo de defensa, ¿no? Si hay una infección localizada, ¿no? Se agregan las plaquetas alrededor del foco infeccioso, luego se agregan los fibrocitos o fibroblastos, para tratar de aislar ese foco infeccioso, ¿no? Por eso es que a veces en enfermedades bacterianas
observamos una trombocitosis, porque de alguna manera las plaquetas están también participando junto con los leucocitos en el proceso de defensa, tratando de aislar al agente infeccioso, ¿no? Eso lo vamos a ver en algunos hemogramas. Entonces, no solamente había sido coagulación de la sangre, sino que actúan también en el mecanismo de defensa. En las plaquetas, al igual que los leucocitos y eritrocitos, nos interesan dos alteraciones, la trombocitopenia y la trombocitosis. ¿Qué es la trombocitopenia? Es la disminución de plaquetas por debajo de los valores de referencia. ¿Cuál es la causa más frecuente en perros de trombocitopenia? Anaplasma platis. Esa es la causa más frecuente. También tenemos la trombocitopenia autoinmune, ¿no? Hemos tenido ya algunos casos. No es tan fácil el diagnóstico de esta trombocitopenia porque no vemos alteraciones en el hemograma o en los frótices sanguíneos, ¿no? Porque cuando vemos trombocitopenia en perros, lo primero que vamos a pensar es en anaplasma platis, ¿no? Y vamos a hacer el tratamiento para anaplasma, pero hemos tenido casos que perros en un mes no mejoran las plaquetas, entonces ya comenzamos a pensar que puede ser una trombocitopenia autoinmune, ¿no? Entonces cambiamos el tratamiento, ya no damos doxiciclina, sino que cambiamos a corticoides, y la respuesta es rápida, en 2 a 3 días ya comienzan a aparecer las plaquetas. Pero por supuesto que no podemos hacer también un tratamiento largo con corticoides, porque producimos una inmunodepresión en el organismo animal. Otra causa, primero está anaplasma platis, la trombocitopenia autoinmune, y otra es la coagulación intravascular diseminada. Cualquier problema de hemorragia o una lesión en los tejidos, en cualquier tejido, órgano, nos produce son pequeñas o grandes hemorragias, dependiendo de la causa, ¿no? A eso se llama coagulación intravascular diseminada. Inclusive, algunos parásitos o toxinas de bacterias producen daño en los capilares sanguíneos. Entonces, ahí se movilizan las plaquetas. Al lugar donde hay hemorragia se van a movilizar las plaquetas, y cuando sacamos sangre de los vasos sanguíneos, de una vena, va a haber menor cantidad de plaquetas. Entonces hay que tener cuidado. Yo les voy a contar un caso de que la trombocitopenia no es solamente por anaplasma platis. Por supuesto que debe ser un 70% las causadas por anaplasma platis, pero el resto pueden ser trombocitopenia autoinmune, puede ser coagulación. Estas 3 causas son importantes. Mucho menos frecuentes son las causas de esplenomegalia por hipotermia, en lugares fríos especialmente. Aquí no tenemos muchos problemas. La literatura nombra moquillo canino, pero en nuestra experiencia no hemos podido notar una relación directa entre moquillo canino y trombocitopenia, ¿no? Entonces, cuando vemos trombocitopenia, más vamos a pensar en anaplasma platis, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, la aspirina, que no se debe utilizar, pueden producirnos trombocitopenia, ¿no? Nuestro valor de referencia en nuestro medio es de 100.000 a 500.000 plaquetas. Eso es lo que quiero hacerles notar. Nosotros tenemos nuestros valores de referencia para aquí, para nuestro medio, que hemos obtenido de animales aparentemente sanos, ¿no? De unos 100 animales. Pero la literatura o otros autores tendrán otros valores de referencia, ¿no? Por ejemplo, algunos dan hasta 150.000 plaquetas el valor de referencia, pero nosotros no hemos encontrado en nuestra obtención de valores de referencia, hemos encontrado que el valor mínimo es 100.000, ¿no? Entonces, no quiere decir que el clínico entonces puede tomar nuestros valores, puede tomarlo también valores del autor que crea conveniente, ¿no?
Una vez tuvimos una discusión en el colegio veterinario, cuando daba una conferencia, y me dice, ¿por qué ustedes tienen valores de 100.000 plaquetas cuando tal autor de España tiene las 150.000? Yo le digo, los valores de un lugar u otro pueden ser diferentes. Entonces, cada autor saca sus propios valores, o cada laboratorio, ¿no? Nosotros en la facultad hemos sacado nuestros valores de referencia y es para nuestro medio, ¿no? Aunque los otros laboratorios del medio también han adaptado nuestros valores, eso no está mal, pero en lo posible deben tener sus propios valores, ¿no? Entonces, debajo de 100.000 plaquetas ya consideramos trombocitopenia aquí en nuestro medio, ¿no? Con nuestros valores. Y debajo de 50.000 plaquetas es posible que haya hemorragia, ¿no? Si las plaquetas son de tamaño normal o pequeñas, con menos de 50.000 plaquetas pueden haber hemorragia. Pero si son, por decirle, 40.000 plaquetas y en las observaciones dice se observan muchas plaquetas gigantes, es posible que no haya hemorragia, porque el tamaño grande de las plaquetas reemplaza a la cantidad, ¿no? Es otra cosa que hay que entender, que no son también valores matemáticos en las plaquetas. Ahora, trombocitosis. Trombocitosis es el aumento de plaquetas por encima de los valores de referencia. ¿Cuándo observamos esto? Cuando hay anemias, cuando están en el inicio de anemias hemorrágicas y hemolíticas, ¿no? Se observa un aumento de las plaquetas. Después tienden a descender y luego vuelta a aumento, ¿no? No es estable el valor de plaquetas. Esto es más o menos estable en la infección, en las enfermedades inflamatorias crónicas, ya les dije, por la función de defensa que tienen también las plaquetas junto con los leucocitos, ¿no? Entonces, cuando las plaquetas están dentro de los valores de referencia y hay hemorragias, debemos pensar que hay otras causas o otros factores de la coagulación que están faltando, ¿no? Entonces, lo primero que identificamos son plaquetas. No son el problema plaquetas, hay que ver cuáles son las otras causas, ¿no? Y a veces eso es un poquito más difícil. ¿Cómo vemos la trombocitopenia aquí? Aquí estamos viendo, ¿no? Valor de 0, plaquetas. Ahora, 0, eso es algo también que los clínicos deben entender, que 0 no es, en biología no es 0. 0 es tan igual a decir 1.000 plaquetas, o 2.000 o 3.000 plaquetas, ¿no? Porque el valor de referencia es de 100.000 a 500.000 por microlitro, ¿no? Entonces, esto simplemente es una trombocitopenia acentuada o marcada, ¿no? Así lo vamos a entender. Hay un problema en la interpretación de los valores de plaquetas, por varias causas. Yo les explico. Esto es por nuestra experiencia que tenemos en el laboratorio, ¿no? La literatura tampoco, bueno, algunas cosas lo nombro, otras no, ¿no? Uno puede ser, cuando estamos obteniendo la muestra de sangre, manipulamos mucho al animal, punzamos demasiado, ¿no? Entonces las plaquetas pueden agregarse ahí al lugar de lesión y podemos tener en algunos casos trombocitopenia, ¿no? O a veces la sangre sale con un pequeño coágulo, ¿no? Y los valores nos van a dar disminuidos, ¿no? Entonces hay sus problemas en el recuento de plaquetas, ¿no? Y en gatos todavía es mucho más acentuado que en perros. En gatos las plaquetas tienden en el frotis sanguíneo, a veces se aglomeran en un lado del frotis y no llegamos, los laboratorios no llegan a este lugar donde están las plaquetas. Y pueden... Apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos. Doctor.
Sí, En el diagnóstico, ¿por qué se sospecha de Babés? ya, ya, ahorita le voy a explicar eso, ¿ya? No me dejan aquí porque están interrumpiendo. Ya. Aquí decimos que es anaplasmosis el problema. ¿Por qué? En primer lugar, la trombocitomía acentuada. En segundo lugar, aquí los leucocitos están disminuidos. Hay una leucopenia, una panleucopenia acentuada, ¿no? Entonces, cuando hay una panleucopenia acentuada y una trombocitopenia acentuada, por nuestra experiencia decimos que esto es erliciosis y anaplasmosis juntos, ¿no? Ya les dije antes, esta cepa de licia nunca viene sola, siempre viene acompañada con la cepa de plaqueta, ¿no? En algunos casos, los casos más graves son como estos, que están menos de 800, pero siempre con leucopenia, ¿no? Entonces ahí decimos, esto lo decimos con una seguridad de un 99%, ¿no? Entonces es un buen margen de seguridad de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Siempre la cepa de licia, escuchen bien, siempre porque ustedes al final van a interpretar los hemogramas. Siempre la cepa de licia viene acompañada de anaplasma. Pero esta cepa de anaplasma puede venir sola también, sin esta cepa, ¿no? Eso es bueno que entiendan. La literatura tampoco lo explica eso. No hay en ninguna parte, pero nosotros en miles de casos que hemos tenido, hemos podido comprobar eso. Ya. Ahora, por otra parte, esos son los problemas que tenemos a veces en el recuento de plaquetas. No en todos los casos, pero en algunos casos sí hay problemas y es por eso que el clínico a veces no lo entiende, ¿no? Les voy a mostrar una gráfica. Para explicarles mejor cómo es la cuestión de las plaquetas. Vamos a suponer que ahí tenemos un cuadro donde está el valor de referencia de las plaquetas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se produce la enfermedad, ¿no? Anaplasmosis. Las plaquetas no bajan en una curva normal. Bajan más o menos así. Les voy a explicar. Es una curva así. Que eso no está ni en las estadísticas, no hay curvas así en realidad. Pero nosotros hemos visto que ocurre eso. O sea, no es una disminución brusca de las plaquetas, sino que suben un poquito, disminuyen y luego suben. Eso es cuando ocurre la enfermedad, ¿no? Y cuando hacemos el tratamiento, aquí está el valor de referencia, también el aumento de plaquetas no es uniforme. El aumento de plaquetas va así, cuando estamos haciendo ya el tratamiento. El animal comienza a responder, pero no es por eso es que a veces no lo entiende bien el clínico. ¿Por qué hoy día tengo un valor de 40,000 y mañana hago otro hemograma y me ha bajado a 35,000? Pero es por este fenómeno. Entonces hay que hacer varias evaluaciones cada 5 días, una semana, para ver cómo está yendo esta curva, ¿no? Para poder entender mejor, ¿no? Porque un solo hemograma o 2 hemogramas no van a ser suficientes para tener una idea bien clara de los valores de plaquetas que cómo están subiendo durante el tratamiento, ¿no? Ya.
Entonces hay esos problemitas en plaquetas, ¿no? Por ejemplo, hoy día saco un perro 5.000, mañana 6.000 o 7.000, es casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los recuentos tampoco son valores matemáticos exactos, eso no vayan a pensar, ¿no? Que los valores de las pruebas analíticas en sangre nunca van a ser exactos, ¿ya? Van a variar de un día a otro en el mismo animal. Y también, si ustedes llevan a diferentes laboratorios, no esperen exactamente que salga el valor, no, porque no es exactamente la misma muestra que están llevando, ¿no? Más o menos van a estar entre valores parecidos, ¿no? Tampoco tienen que variar demasiado, ¿no? Entonces tienen que aproximarse uno a otro, pero nunca van a hallar un valor exactamente igual de un laboratorio a otro o de un día a otro del mismo animal, ¿no? Porque no estamos en las ciencias exactas, estamos en las ciencias biológicas. En biología 1 más 1 no es 2. Ya. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un valor de 50 plaquetas, 50.000, ¿no? Entonces, es posible, a ver, escuchen bien. Entonces, aquí es posible que no hayan hemorragias. Entonces, ¿cuál es la causa de esta destrucción de los, aunque no estamos viendo anemia, ¿no? No estamos viendo anemia, pero está viendo destrucción de eritrocitos. Estos signos de respuesta de la médula ósea, anisocitosis, policromasia, me dice que son eritrocitos jóvenes, ¿ya? ¿Y cuándo salen eritrocitos jóvenes? Cuando se están destruyendo o cuando se están perdiendo por hemorragia. Por hemólisis o por hemorragia. Aquí hemorragia probablemente no es, entonces es hemólisis. Y por suerte estamos viendo aquí anaplasma, ¿no? Pero si no habría anaplasma, veo estos signos de respuesta, igual voy a pensar que estamos hablando de bovino. Igual voy a pensar que debe estar habiendo destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Hay que observar al animal ahí, es importante, ¿no? Por ejemplo, este animal puede haber estado con diarrea, por eso las proteínas están aumentadas. Entonces el hematocrito me aparenta estar normal. Pero esto me está diciendo que hay algún problema donde se están destruyendo glóbulos rojos y por suerte la causa es anaplasma, ¿no? Puede ser anaplasma, puede ser babesia, que a veces tampoco observamos, ¿no? Y aquí vemos una leucopenia, y creo que ya hemos visto este cuadro, una leucopenia, ¿no? Entonces es una infección, vírica, ¿no? Y por la infección vírica hay una inmunodepresión, baja de la defensa y se está metiendo anaplasma, ¿no? Ya. Entonces así vamos a ir ya interpretando hemogramas. El fibrinógeno. A veces lo tomamos en cuenta en el hemograma, ¿no? Ya les voy a decir la utilidad. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿ya? El fibrinógeno es una proteína que se forma en el hígado. Es importante en la coagulación de la sangre, ¿no? Pero nosotros, aparte de eso, tenemos otras pruebas para evaluar la función hepática. Vamos a ver más adelante, más pruebas más exactas. Pero nosotros le hemos dado otra utilidad al fibrinógeno. Nos sirve para sospechar de enfermedades inflamatorias o infecciosas de otras no infecciosas, ¿no? El fibrinógeno, el valor de fibrinógeno es de 1 a 5 gramos por litro. Por encima de 5, si está aumentado, vamos a pensar en enfermedades inflamatorias o infecciosas, ¿no? Que pueden ser bacterianas o pueden ser víricas, ¿no? Y cuando el fibrinógeno está normal o disminuido, y ahí tenemos algunos signos, por supuesto, en el animal, se trata de enfermedades no infecciosas. Principalmente en animales mayores no es fácil el diagnóstico de enfermedades y hay muchos casos de intoxicaciones por planta, etcétera, ¿no? Que nos podemos confundir rabia con una intoxicación,
Y es eso lo que nos pasó en una ocasión, ¿no? Entonces, cuando son enfermedades no infecciosas o intoxicaciones, el fibrinógeno está disminuido o está normal, ¿no? Tuvimos un problema en Yabaré, sí, en Yabaré, con terneros que morían de entre 4 meses hasta año y medio, ¿no? Cuando les hacíamos los hemogramas, no había ninguna alteración, pero el fibrinógeno siempre estaba aumentado. Entonces eso nos indicaba que había una enfermedad infecciosa. Entonces ya comenzamos a relacionar con los signos clínicos, la historia no era muy clara, y todos los animales que enfermaron murieron, ¿no? Caían al suelo y no se levantaban y morían, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedad es la que tiene, y algunos signos nerviosos? Bueno, ahí comenzamos a razonar qué enfermedad infecciosa puede ser. No es bacteriana porque no nos daba alteraciones en el hemograma. Infecciosa tendría que ser vírica. ¿Qué infección vírica es la que me produce ese cuadro? A ver. Flores Delvi, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué enfermedad infecciosa será que me produce ese cuadro que acabo de explicarles? Signo nervioso y mortalidad del 100%. ¿Nada? Nava Luis Algunos Miguel. Nava Luis Miguel. Nava. Nava, ¿está? Sí, sí, doctor. Sí, sí, estoy presente. ¿Cuál será esa enfermedad? ¿Me puede volver a repetir, doctor? Atiendan, jóvenes, atiendan. Parece que en la clase no están, ustedes están volando por ahí. ¿Qué enfermedad es la que me produce signos nerviosos y mortalidad de 100%? ¿Boquillo? ¿Podría ¿Cuál es ser? la enfermedad? ¿Ah? rabia. Parvovirus, doctor. Rabia, También rabia. puede ser la rabia. Rabia Claro, también. claro que rabia, ¿no? Y en ese tiempo, lamentablemente, nosotros estábamos pasando un módulo de doctorado y yo no tenía tiempo para estar viendo esos casos, ¿no? Bueno, como era una época de sequía, pensaron que eran intoxicaciones, pero el fibrinógeno nos daba aumentado, eso no coincidía con intoxicación, ¿no? Hicieron histopatología y lo que encontraron fueron corpúsculos de inclusión de IBR. Y decían los colegas, no, tiene que ser IBR. El patólogo en esa época me decía, no, doctor, eso es IBR. Pero doctor, IBR no tiene mortalidad de 100%, le digo. No puede ser. Eso es, coleguita, eso es. Bueno, estábamos justamente terminando ya el módulo y ya me enfrasco en el problema. Veo los análisis de laboratorio y llegan los 2 últimos terneros. Ya habían muerto 10, llegan los últimos 2 con esos signos, no se levantaban. Al final murieron, se les hicieron nuevamente pruebas, sacaron muestras para histopatología, pero no pensaron en rabia. Entonces yo le digo a una colega, la colega que ya falleció, la doctora Griselda Ruiz, le digo, por favor, sáquele los cerebros de esos 2 terneros que llegaron y mándelos a Lidibet, lo que es ahora una lab, para el diagnóstico de rabia, ¿no? Sin que sepa el doctor, porque de repente se molesta, le digo de todas maneras a mi colega. Mandamos los 2 cerebros y de allá salieron los 2 positivos, ¿no? Entonces, la historia clínica también nos confundía porque preguntándole al colega que estaba en ese tiempo a cargo de esos animales, me decía que nos dijo que todos los animales eran vacunados. Pero ante ese resultado de rabia le dije, a ver, vamos a revisar los
los registros de estos animales. El ternero, 725. ¿Lo vacunaron? Ah, no, doctor, ese ternero se escapó justamente ese día y no lo pudimos vacunar. Este otro estaba muy pequeño, estaba de 1 mes, así que cuando estábamos vacunando a todo el hato tampoco fue vacunado. Este otro, todos los terneros que enfermaron de rabia no habían sido vacunados por uno u otro motivo, ¿no? Entonces, no podemos confiar a veces mucho en la historia clínica, ¿no? Pero el fibrinógeno, ahí en esos casos fue importante para guiarnos por dónde vamos a ir. No es para decir que es rabia, justamente, pero nos guiaba a decir que era una enfermedad infecciosa. Entonces, el clínico ya tiene que un poquito razonar, pensar, ¿no? Conocer las enfermedades, cuál es la mortalidad, cuál es la morbilidad de las enfermedades y la presencia de esas enfermedades en nuestro medio, ¿no? Y cuando le pregunto yo al colega, ¿no ha escuchado que morían, que habían animales mordidos por vampiros? Ah, sí, los menonitas dijeron que habían tenido algunos problemas de mordeduras de vampiros y habían muerto por rabia. Entonces era algo más en la historia que nos hacía asegurar que el problema era rabia, ¿no? Entonces se tuvo que revacunar de nuevo a los terneros, a todo el hato, ¿no? Y de ahí adelante ya no hubieron problemas de rabia, ¿no? O sea, ahora ya no esperan llegar a la época, por ejemplo, de agosto para vacunar a todo el hato. No, si hay terneros antes de 3 meses, hay que vacunarlos, no importa que se deseche un poco la vacuna, es más caro estar perdiendo animales, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Y vamos a entrar a otro tema. Ya vamos a terminar la parte de hematología. Policitemia. Poli es muchos, ¿no? ¿Qué es policitemia? Es el aumento de los eritrocitos, hematocrito y hemoglobina, ¿no? Tenemos las policitemias relativas y las policitemias absolutas, ¿no? ¿Qué es la policitemia relativa? No, doctor. Sí, sí. La policitemia relativa puede ser fisiológica, ¿no? Cuando hacemos ejercicios, el vaso manda una reserva de glóbulos rojos a la sangre porque necesitamos mayor cantidad de oxígeno para los tejidos durante los ejercicios, ¿no? Se manda mayor cantidad de glóbulos rojos, aumentan los glóbulos rojos aparentemente en la sangre. También cuando hay excitación o miedo, ¿no? Si un palomillo me pone un cuchillo aquí en el cuello, yo me asusto. Entonces el organismo reacciona inmediatamente. Si ustedes han visto, las personas se ponen pálidas. La sangre debajo de la piel se va a los órganos donde se los necesita, pero pasa primero por la sangre, ¿no es cierto? Igual el vaso manda sus reservas de glóbulos rojos, ¿no? Y aumenta la densidad de la sangre, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de tener mayor cantidad de oxígeno y en este caso, por ejemplo, el palomillo, tratar de escapar o pelear, qué sé yo, ¿no es cierto? Necesita oxígeno. Y eso se puede notar bien en equinos, en caninos y también en las otras especies, ¿no? Entonces, cuando un perro está muy excitado, muy nervioso, cuando le vamos a sacar una muestra de sangre, nos puede dar un hematocrito muy elevado, ¿no? Pero pasado ese momento de excitación, los valores vuelven a la normalidad. Ahora, si el problema de ese estado de excitación es demasiado prolongado, ahí puede venir la muerte del animal, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay un hematocrito muy alto, ¿no? La sangre está muy densa, no puede circular esa sangre densa por la sangre, por los vasos sanguíneos, ¿no? Y no llega oportunamente oxígeno al cerebro y el animal o la persona puede morir, ¿no? Si ustedes han escuchado alguna vez, esa persona murió de mala, porque a veces tienen problemas cardíacos ya, ¿no es cierto? Y sobre eso, les viene una excitación, tiene una rabia fuerte una persona, ¿no? Ha muerto de un paro cardíaco porque lo hicieron enojar. Pero es por eso, porque la sangre se vuelve muy densa, no puede circular, hay una hipoxia, y lo primero que se afecta es al cerebro, ¿no? Hay un paro respiratorio.
En estos casos de policitemia por contracción del vaso, ¿no? Fisiológicas, el hematocrito y hemoglobina y eritrocitos están aumentados, pero las proteínas están normales, ¿no? Pero la policitemia relativa patológica, que se debe a hemoconcentración, o sea, se pierde, aquí tenemos las dos partes del hematocrito, el plasma y los glóbulos rojos. Cuando se pierde plasma, supongamos que esto sale aquí, entonces el hematocrito, el plasma ha disminuido por los vómitos o diarrea. Entonces, si medimos el hematocrito, va a estar muy elevado, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes son la deshidratación, ya sea por diarreas o por vómitos, ¿no? También ejercicios extenuantes donde no hay un consumo de líquido adecuado, ¿no? Entonces, aquí, en esta policitemia, sí, el hematocrito, hemoglobina, eritrocitos están aparentemente aumentados, pero las proteínas del plasma también van a estar aumentadas, ¿no? O sea, todos los componentes en la sangre se condensan, se concentran más y van a estar aumentados. Inclusive en las pruebas de química sanguínea, ¿no? Cuando analizamos del suero, también pueden estar aumentadas ligeramente, ¿no? ALT, AST, fosfatasa alcalina, todos esos componentes tienden a elevarse cuando hay también deshidratación, ¿no? Hay otras, bueno, como vemos en un frotis sanguíneo, fíjense aquí la cantidad de eritrocitos que vemos sobrepuestos ya unos sobre otros, ¿no? No se puede hacer un buen frotis cuando hay una deshidratación, ¿no? Cuando hay un pasaje de líquido a los espacios intersticiales de las células o tejidos, esto ocurre en el shock anafiláctico, ¿no? En el shock hay un desvío de agua de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, ¿no? Entonces en la sangre van a aumentar los valores de eritrocitos, la sangre se hace más densa, ¿no? No sé si ustedes están llevando la parte de clínicas. ¿Están llevando clínicas? Todavía. Ibarra Naila. ¿Están llevando clínicas de menores, de mayores? Hola. No, doctor, aún no. ¿Todavía? Sí, doctor, todavía. Bueno, pero ahí van a llevar lo que es el shock, por ejemplo, en caso de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el shock? Hay es desvío de agua de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Entonces, ahí va a haber un aumento de los eritrocitos, ¿no? Igual se produce un aumento de densidad de la sangre, se hace más espesa la sangre y no puede circular. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos de shock anafiláctico, etcétera, ¿no? Colocar suero Ringer a chorros para tratar de diluir un poco la sangre y que pueda circular. Si no, el animal o la persona pueden morir de inmediato, ¿no? Y si es un shock anafiláctico, ya después colocar ya el antihistamínico, ¿no? Por ejemplo, en picaduras de abejas, por algún antibiótico pueden ocurrir esos shocks, ¿no? Son casos de hipersensibilidad inmediata. En la intoxicación por sal en cerdos, ya hemos tenido algunos casos, puede ocurrir en cerdos y puede ocurrir en aves. En una ocasión el doctor Cuellar, Francisco Cuellar, que tal vez fue su profesor, trabajaba en una estancia de producción de cerdos, ¿no? Me llama por teléfono, me dice, ¿qué será? Los cerdos están ciegos y están chocándose contra las paredes. Y le pregunto, ¿le dieron agua? Sí, le dieron hace un momento. Le digo, preguntarle a qué hora le dieron agua y a qué hora le dieron alimento. Bueno, él me dice que se había embromado la bomba de agua y le dieron nomás el alimento. Y el alimento tiene pues siempre, tiene sal,
¿no es cierto? Entonces los animales, ¿qué hacían? Comían el alimento, iban a buscar agua, no encontraban, volvían al alimento, consumían, iban a buscar agua, no encontraban, y así. Hasta que llegó un momento en que se intoxicaron por sal, ¿no? Hubo una deshidratación acentuada, un aumento de sodio, y los animales se volvían ciegos, no podían orientarse, algunos caían al suelo, ¿no? Entonces, los que van a trabajar en cerdos y aves, es importante, primero que revisen la provisión de agua. A veces se embroman las bombas y los encargados no se dan cuenta. Doctor, Sí, la intoxicación es porque al consumir mucha sal, digamos, el agua se va a la célula, como un edema. claro, hay una deshidratación interna. Si ustedes han comido un charque salado, ¿qué es lo que sienten en ese momento? Sed. Entonces tienen que consumir agua o líquidos. Igual los cerdos, si están comiendo un alimento que tiene sal, ¿no? Hay un desequilibrio iónico, ¿no? Y se produce la intoxicación por sal. Hay una deshidratación interna, igual hay mayor cantidad de líquido en los espacios intercelulares, la sangre se hace densa. Sí. Sí, ¿alguien quería hablar? No digo, cuando entonces se intoxica, más de todo el agua se va hacia los tejidos, hacia los Claro, espacios. claro, hay un desequilibrio de iones, entonces pasan mayor cantidad de agua a los espacios intersticiales y la sangre se hace más densa. No puede circular, falta oxígeno en el cerebro y los animales pues comienzan a volverse ciegos, a andar en círculo. Doctor, y si en caso, digamos, en ese momento no hay agua, ¿qué se le puede suministrar? Porque Si en ese supone que el momento, yodo, no, escúcheme, no, es que el yodo, no, escúcheme, primero tiene que cerciorarse de que hay agua. Si no hay agua, no les den alimento. Los animales pueden aguantar sin alimento buenas horas, pero sin agua no. Entonces, primero tiene que cerciorarse, ¿hay agua? Denles alimento. Si no hay agua, mejor no darles alimento. Y ya el tratamiento es más difícil. Imagínense, en esa cabaña eran cientos de cerdos. Y darles agua por la boca a todos los cerdos era imposible. Entonces ya quedaron cerdos ya que directamente tuvieron que llevarlos al matadero. Ya estaban saladitos, ¿no? Tuvieron que llevarlos al matadero. Ya no iban a poder recuperar esos cerdos. Con daño en el cerebro es imposible ya recuperar. Entonces tomen en cuenta eso los que van a trabajar con cerdos o aves, que también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Ya, no hay un tratamiento. Algunos se puede dar, si no es grave, agua por la boca, con manguera, ¿no? Pero no todos, no se va a poder a todos. Ya una vez que está hecho el daño en el cerebro, ya no se puede revertir, ¿no? Entonces, en este caso, los valores de hematocrito, eritrocitos, están aumentados, hemoglobina, pero las proteínas van a estar normales, ¿no? En la policitemia absoluta, en esta policitemia hay una mayor producción de eritrocitos desde la médula ósea, ¿no? Bueno, la literatura nombra la policitemia rubra vera. Nosotros no hemos podido diagnosticar esta policitemia, ¿no? Pero vamos a ver que hay otras más frecuentes. En estas policitemias, el hematocrito, hemoglobina y eritrocitos están aumentados, pero también las proteínas están normales, ¿no? Y en la policitemia absoluta patológica secundaria apropiada, esto se debe a problemas cardíacos o pulmonares de tipo crónico. ¿Qué pasa si el corazón no bombea adecuadamente o hay alguna lesión cardíaca y no puede llegar sangre a los tejidos en forma adecuada? Hay una falta de oxígeno en los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, esa falta de oxígeno es un estímulo al riñón para que produzca la hormona eritropoyetina y estimule a la médula ósea para la producción de eritrocitos, ¿no? Pero si esa
ese estímulo es constante, ¿no? Más de lo normal, la médula ósea comienza a producir cada vez mayor cantidad de eritrocitos, mayor cantidad, hasta que se vuelve igual una sangre densa como la que están viendo aquí, ¿no? No puede circular y llegan al final, ustedes han visto en La Paz, muchas personas tienen el mal de la altura, que le dicen los animales también, y es por eso, ¿no? Que tienen ya problemas cardíacos, y sobre los problemas cardíacos hay la falta de oxígeno, ¿no? El problema es mucho más grave en La Paz. Aquí también tenemos alguna vez esos problemas, ¿no? Pero es por problemas cardíacos. Igual, si tenemos una neumonía de tipo crónica, también hay una falta de oxígeno en los tejidos, y eso es un estímulo al riñón para que produzca la hormona eritropoyetina y estimule al riñón para la formación de glóbulos rojos. Cada vez en mayor cantidad, igual llega a producirse un aumento del hematocrito, aumento de la densidad de la sangre, y al final no puede circular y hay el paro respiratorio. Eso es frecuente. Cuando nosotros vemos esos casos, le sugerimos, a veces el clínico no se da cuenta, le sugerimos al clínico: ausculte corazón. Se cansa el perro cuando camina un poco, ya tiene un problema cardíaco entonces, ¿no? O un problema respiratorio. La policitemia absoluta secundaria inapropiada, bueno, esto tampoco hemos podido verificar nosotros, es por la hiperproducción de eritropoyetina, principalmente por tumores o cáncer a nivel de riñones principalmente, a veces adrenal, cerebro y otros, ¿no? Esto no es tan fácil diagnosticar, hay que hacer evaluación de la función renal principalmente. Bueno, ahí tenemos el casito, este es lo último. Ahí tenemos el casito de un perro que nos llegó al hospital y tenía un hematocrito de 76, cuando lo máximo que debe llegar, máximo aquí es 40, ¿no? Por aquí, más o menos. Estamos con 76. Pero este animal estaba vivo, ¿no? Por eso es que en biología nada es exacto. Decimos nosotros con 65 ya los perros mueren, pero este perro estaba con 76. ¿Por qué? Porque fíjense las mucosas congestionadas, ¿no? Todo lo contrario de anemia. El perro estaba vivo. Entonces, era un problema de un agujero oval que tenía a nivel de corazón. Entonces, no bombeaba adecuadamente la sangre, volvía del ventrículo izquierdo al derecho, así, ¿no? Y no bombeaba adecuadamente, ¿no? Pero el animal su organismo fue tratándose de adaptar a esta alteración, bueno, y cada vez producía mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Hasta que llegó al límite de 76, ¿no? Así todavía con 76 vivió una semana el perro, ¿no? Que el problema no venía de días, ya era prácticamente el nacimiento, y este perrito tenía 1 año y 4 meses, ¿no? Entonces hay esos casos que hay que identificar cuál es la causa, ¿no? Aquí no era deshidratación, las proteínas estaban normal, ¿no? Pero había un hematocrito muy alto. Entonces, hematocrito elevado y proteínas normales, en muchos casos puede ser problemas cardíacos o pulmonares de tipo crónico. Ya, vamos a quedar ahí. Ibarra Naila. A ver, anóteme bien. Ibarra Naila, ¿dónde está? Presidenta. Sí, doctor, lo escucho. Hemostasia, nos toca mañana. Lo escucho, doctor. Ya, anótelo bien. Hemostasia. Yo creo que mañana, escúchenme bien, jóvenes, mañana vamos a terminar la parte de hematología y les voy a tomar un repasito de toda la parte de hematología, ¿ya? Que es importante para que entremos a interpretar hemogramas y después ya al examen, ¿no? Entonces vayan leyendo. Mañana les paso las dos grabaciones, de hoy día y de mañana. Ya, hemostasia nos toca. Doctor, no pasó las grabaciones de la anterior semana.
A ver, voy a ver. Lo que pasa es que se me... Las grabaciones ya están Ya, subidas. le voy a tener que pasar del anterior grupo. Solo porque- faltarían de estas clases. Sí, de esta clase falta. ¿Del anterior le pasaste? ¿De la primera? Sí, les ha pasado, me dice mi secretaria. Classroom está llegando a ¿Ah? cada Gmail. Del Sí, anterior semana, está sí. subido ya el Classroom ya. Del anterior lo que me envió. Solo faltaría de este lunes, de lo que estamos avanzando, porque ya Ah, ya, está a la par ya. ya. Entonces, de hoy día y de mañana les paso juntas, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego, Mucho. hasta luego, Hasta señorita. luego. Hasta luego. Sí, corazón.